¿Cuántas veces nos hemos sentido tan cansados y tan agotados que nos hacemos la pregunta si vale la pena seguir adelante? Es tanto el agotamiento que nuestra mente nos lleva a pensar que es mejor rendirnos, que ya el propósito no tiene sentido. Si eso te ha pasado, este episodio es para ti. Aquí estaremos hablando cuando el agotamiento y el cansancio te quiera hacer desistir del propósito en tu vida. Pero ¿qué debemos hacer y qué herramientas tener? Aquí te las comparto. Así que mantente conectados porque este episodio acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre un tema que nos pasa a todos. Todos pasamos por el cansancio. Muchas veces podemos haber sentido el cansancio y es probable que en este preciso momento te sientas cansado, agotado de tantas cosas que has tenido que lidiar, de tantas cosas que has tenido que trabajar. Y eso nos lleva a hacernos una gran pregunta. ¿Vale la pena seguir adelante? ¿Será que vale la pena yo seguir esforzándome hacia el propósito de Dios para mi vida? Sabes, muchas veces el agotamiento físico, y no solo físico, también el agotamiento mental y espiritual, puede hacernos pensar que es mejor rendirnos. Pero, ¿qué pasaría si en vez de rendirte aprendieras a renovar tus fuerzas en Dios? Así que hoy vamos a hablar sobre cómo vencer ese agotamiento y continuar en el propósito de Dios con nueva energía y podamos, ¿verdad?, renovar nuestra fuerza. En vez de rendirnos, ¿por qué? Nos renovamos nuestras fuerzas. Así que esto es algo que nos pasa a todos, es algo que me ha pasado también a mí. Y no hay cosa peor que produce el agotamiento y el cansancio que los pensamientos pesimistas. Creo que una de las cosas que trae el cansancio y el agotamiento es que nos hace pensar cosas que no son reales, que nos bombardean la mente, que nos hacen pensar que la mejor opción es rendirnos. Pero te pregunto, mira hacia atrás, mira todo lo que has logrado, las cosas que has hecho, todo tu esfuerzo que ha rendido fruto y simplemente porque estás agotado y cansado vas a rendirte. Sabes, el agotamiento es una señal de que estamos llevando más de lo que nos corresponde. Y creo que eso muchas veces nos pasa. Queremos llevar más cargas de las que realmente nos corresponde o de las que podemos realmente llevar. O es que nos hemos olvidado de cuál es la fuente de nuestra fortaleza. Y eso creo que muchas veces nos pasa. Nos agotamos demasiado porque queremos llevar cosas que no nos corresponden, llevamos una carga muy pesada y muchas veces no solo es que la carga es muy pesada, muchas veces es que hemos olvidado cuál es la fuente de nuestra fuerza, a dónde acudimos para nuestra fortaleza, porque si hay alguien que encuentra fuerza, la encuentra en Dios. La Biblia nos recuerda en Isaías 40:31 que dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto significa que en Dios encontramos la renovación que necesitamos para seguir adelante.
Y en Primera de Corintios capítulo 15, verso 58 nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. No nos cansemos de hacerlo. Y sé que llega el punto de nuestra vida del cansancio y la fatiga, y esto nos satura nuestra mente de muchos pensamientos. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos una fuente de fuerza, de fortaleza, y es para aquellos que esperan en el Señor. Dios renueva nuestras fuerzas. Es Él el que nos llena de fuerza. No se trata de nuestra fuerza. Como dice ese texto muy conocido, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es entender que nuestra fortaleza es Cristo. Quien nos da el poder para poder sobrellevar las situaciones es Cristo. Y muchas veces el hecho de tener muchas cargas, o es probable que la carga al inicio fuera sencilla y pequeña, pero el constante llevar la misma carga lleva un punto en que nos cansa. ¿Cuántas cosas a lo mejor al principio hemos tolerado, hemos pasado y como que uno, ok, tengo fuerzas, puedo llevarlo, pero a medida que va pasando el tiempo, como que nos agotamos, como que ya no se trata tanto del peso de la carga, sino del tiempo en que llevamos la carga. Y eso nos tiende a hacer pensar, es mejor rendirnos. Pero vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en este día. Y quiero compartir contigo 4 cosas que nos lleva al agotamiento en el propósito. Número 1, la falta de descanso adecuado. ¿Sabes qué? Que hay veces que el agotamiento y el cansancio no se trata de que tengamos una carga demasiado pesada, sino de que es algo de trabajo constante, sin pausa, y el trabajar sin pausa nos drena física y emocionalmente. Y por eso es importante el descanso. Si hay algo que Dios nos enseñó, y en la palabra hay muchos textos de esto, es el descanso. El descanso es necesario. Y hay veces que nosotros pensamos que si tomamos un tiempo para descansar, significa que no estoy produciendo, que no lo estoy haciendo bien, porque tenemos que estar en constante trabajo. Y sabes qué, que es importante el descanso. Y este ejemplo lo vemos en Jesús, ¿verdad? Que él descansó, pero también lo podemos ver en Dios Padre en la creación. Dios no se fatiga ni se cansa, pero ¿por qué Él descansó el séptimo día luego de crear todas las cosas? Porque nos estaba enseñando a nosotros que se puede ser productivo, dar frutos y hacerlo todo, pero sin olvidarnos de que debemos descansar, de que debemos renovar fuerzas, que esto no se trata de trabajar sin descanso, se trata de trabajar de manera consciente e intencional y hacer las cosas adecuadamente. Y si hay algo que el ser humano fue creado, es para también descansar. Dios nos creó para que tuviéramos horas de descanso. El sueño es necesario y no solamente el descanso físico, que el descanso físico es crucial e importante para nuestra salud, porque si vamos médicamente, científicamente, el cuerpo se va renovando mientras nosotros dormimos. Por eso es importante el sueño. Y sabes que el insomnio nos produce tantas cosas que se interrumpen en ese proceso de restauración de nuestro cuerpo. Y por eso como que nos levantamos mucho más agotados porque tu cuerpo no pudo renovar. Así que es importante que podamos dormir y descansar. Pero sabes que no solamente se trata del descanso físico. ¿Cuántas veces estamos trabajando mental, emocional y espiritualmente y no descansamos? No le damos shutdown, no lo dejamos descansar a nuestra mente. Nuestra mente está en constante pensamiento y hay veces que nos preocupamos, ponemos cosas que van como si fueran a ocurrir y ni tan siquiera hemos llegado a ese punto. Y estamos en un constante agotamiento mental. Y yo creo que si hay algún agotamiento más fuerte que el físico es el mental, porque tú puedes estar acostado, tú puedes estar en el lugar más relajante, pero si tu mente no está en descanso, tú sientes que tu cuerpo no descansa. Así que es importante que podamos descansar mentalmente y espiritualmente.
Espiritualmente solo podemos descansar cuando nos entregamos al Señor, cuando permitimos que el Señor sea nuestro descanso, nuestra fuerza, cuando comenzamos a confiar en Él, en quién es Él, en lo que Él hace para nuestra vida, aprender a descansar en las promesas de Dios, que lo que Él prometió lo va a cumplir. Así que es importante el descanso. Otra de las cosas que nos lleva al agotamiento es la autosuficiencia. Creernos que podemos hacerlo todo solo, sin depender de Dios o de otras personas. O sea, cuando yo quiero hacerlo todo yo, porque nadie puede hacerlo como yo. Y esto es algo que nos pasa especialmente, diría yo, ¿verdad? En mi experiencia como mujer, muchas veces nosotros queremos hacerlo todo porque queremos que sea a nuestra manera, no confiamos en cómo otro lo puede hacer. Y esto incluyendo a Dios muchas veces, porque nos creemos autosuficientes. Yo lo puedo hacer, esto es algo sencillo, porque eso lo voy a dejar a Dios. Y muchas veces esa autosuficiencia es lo que nos agota, pero tenemos que aprender a depender de Dios. Otra de las cosas que nos lleva al agotamiento es la desconexión espiritual, cuando nos descuidamos nuestra relación con Dios y perdemos nuestra dirección y nuestra motivación. Cuando nos comenzamos a desconectar de lo que es realmente importante, de nuestra relación con Dios, entonces la dirección de hacia dónde debemos ir, cuál es nuestro propósito, se ve afectada porque nos desenfocamos. Y otro de los agotamientos, de lo que nos lleva al agotamiento, es las expectativas poco realistas. Es intentar hacerlo todo de una vez, es quererlo hacerlo todo ahora, porque no, ¿verdad? Están los extremos, están los que lo dejan todo para después, están los que quieren hacerlo todo de una, pero hay que ser, ¿verdad? Realistas, que hay cosas que toman tiempo y que no todo se va a hacer en un mismo instante, que podemos, ¿verdad? Trabajarlo de manera progresiva, porque intentarlo hacerlo todo de una vez te va a generar frustración y desgaste. Y entonces te vas a cansar porque va a llegar el punto que tú dices, mira, ¿sabes qué? Olvídalo, lo dejo ahí. Así que quiero compartir contigo y rapidito 4 herramientas para que podamos vencer ese agotamiento y poder renovar en Dios nuestras fuerzas. Así que número 1, es importante que tengamos pausa y que aprendamos a descansar en Dios. Sabes, Jesús mismo se apartaba para tener tiempos de oración y de descanso. Así que, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo necesitamos? Así que es importante que tomemos tiempos de pausa. A veces pensamos, pero Ibeli, es que si tomo una pausa, si yo descanso, ¿quién lo va a hacer? Todo se cae. Eso pensamos. Pero que si ese es nuestro pensar de que si no si descansamos todo se va a caer, ¿qué va a pasar si tú te sobrecargas y llegas al punto en que ya no aguantas más y ¡pum! Haces shutdown? ¿Quién? O sea, como quiera igual, todo se va a caer. Así que es muy importante que aprendamos lo importante que es la pausa y el descanso en Dios. Toma tiempo para descansar, para vaciar tu mente. Toma tiempos intencionales. Es probable que haya muchas cosas que requieran de tu atención, pero sé intencional en tus tiempos de descanso. Decir, este tiempo, mira, aunque sea poquito a poco, no, este tiempo lo voy a tomar para darme un baño de agua caliente, este tiempo me voy a tomar un café, este tiempo voy a ser intencional en la lectura de la palabra, en tener tiempos de oración de descanso, que no sea una oración de pide, 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 decir, Señor, quiero aprender a descansar en ti. Y comienza a descansar en su palabra, en lo que dice su palabra. Así que importante, toma tiempos de pausa y descanso en Dios. Y que hay momentos que a lo mejor tenemos muchas tareas y tenemos que decir, en este momento no voy a tomar ningún trabajo, en este momento no voy a hacer ninguna tarea. Mi tarea en este momento va a ser descansar, ya sea también descanso físico, pero también descansos emocionales y descansos mentales. Despeja tu mente en algo que te guste. Un ejemplo, hay veces que yo tengo que tomar descansos y me pongo a pintar o salgo afuera a mirar la naturaleza, a hacer mis caminatas, a tomar un tiempo de quedarme acostada en mi cama más tiempo. Y hay veces que uno piensa que eso está mal, porque nos ha enseñado que todo tiene que ser producido y que todo tiene que ser ahora y al instante. Pero hay momentos que
se puede descansar. Una cosa es descanso y otra cosa es ocio o dejarlo, ¿verdad?, ser descuidado. Un ejemplo, ¿desde cuando tú no tomas un tiempo de decir, hoy voy a dormir hasta un poquito más tarde? Voy a descansar, voy a quedarme un ratito en la cama. No porque quieras hacer ocio, o sea, como que, ay, ¿qué importa? Lo voy a dejar para después. No, sino que siempre estamos en el trote, siempre estamos ahí, ahí, ahí. Pero ¿qué tal si un día dice, hoy quiero cogerlo relax, quiero descansar, quiero meditar, quiero abrir mi mente a nuevas ideas que Dios tenga para mi vida? Pero ¿cómo van a llegar esas ideas? ¿Cómo va a llegar el descanso si estamos siempre trabajando? Así que es importante que tengamos tiempos de pausa y de descanso. Otra de las herramientas que te comparto es que evalúes tu carga. Pregunta a Dios si todo lo que estás haciendo realmente viene de Él o si estás cargando cosas que no te corresponden a ti. A veces queremos ayudar demasiado y estamos llevando carga ni tan siquiera son nuestras. Te lo digo por experiencia. Muchas veces me ha pasado que cuando miro mi carga, digo, Señor, siento que estoy demasiado cargada, demasiado, me siento agotada, siento que ya no puedo más. Y cuando comienzo a mirar la carga, me doy cuenta que hay cargas que yo misma me impuse o cargas que me pusieron y no me corresponden por querer ayudar, porque queremos ver a otros bien. Y no está mal ayudar a otros, pero cuando comienzas a llevar la carga de otros que no te corresponden, cuando estás haciendo cosas que Dios no te está pidiendo que hagas, que no son tu responsabilidad. Y nosotros queremos, porque pues queremos hacerlo bien. Y sabes que yo también he entendido que hay gente que va a querer poner sus cargas sobre ti para que tú las hagas. Y ellos se liberan y tú te llevas más carga. Y a veces decimos, no, es que al Señor no le puedo decir que no. Y esto antes, tengo que decir que me pasaba mucho más. ¿Verdad? Porque fui enseñada de una manera que todo lo que te manden a hacer, tienes que hacerlo. Y si te dicen, tienes que hacer esta tarea, tú dices, ay, es que yo no puedo decir que no, porque eso es para el Señor. Hasta que me di cuenta, ¿verdad? El Señor me fue enseñando, no es que a todos uno le va a decir que no o que no es tu responsabilidad, no, hay que ser responsable, hay que, ¿verdad?, hacer las cosas que nos corresponden y lo que Dios nos mande a hacer, debemos hacerlo. Pero muchas veces pensamos que todo se trata de Dios diciéndote que lo hagas. Y hay veces que son cargas que no nos corresponden, hay veces que a lo mejor uno tiene que decir que no porque realmente no puede o porque afecta otras tareas que tenemos. Y hay veces que el temor a decir que no, porque ay, es que yo no quiero decirle que no, bendito, es que pues necesita mi ayuda, yo tengo que ayudar, tengo que decir que sí, ay, es que no me atrevo a decir que no. A veces nos pasa. Y uno dice, pues le voy a decir que sí, pues, ¿verdad? Para no hacerlo sentir mal. Y realmente no podía, realmente se te va a hacer difícil y te cuesta y entonces te sobrecargas. Entonces no solamente te sobrecarga, tus emociones se alteran y tu actitud, tu carácter se ve afectado porque entonces llega un punto en que tú dices, ya no puedo más. Entonces, ¿cómo entonces nosotros tenemos que evaluar qué carga estoy llevando? Realmente esto que estoy llevando, ¿Dios quiere que yo realmente lo haga? ¿O esto es algo que yo me autoimpuse? ¿O estoy cargando cosas que no me corresponden? Así que si hay algo que no me corresponde, voy a soltarlo. Y a veces nos cuesta porque no quisiéramos soltarlo, porque a lo mejor es algo que pueda afectar a otras personas, pero no es tu responsabilidad y queremos cargarla. Así que es importante que evaluemos nuestra carga y para esto es muy importante que, ¿verdad? Tengamos una relación con Dios y que podamos exponernos delante de Dios y que el Señor nos dirija, el Señor nos revela, el Señor nos dice. Y hay veces que nosotros mismos sabemos las cosas que estamos sobrellevando que no nos corresponden y son los que nos están agotando. Y que hay veces que hay que saber decir, no, no puedo. Y eso no está mal. No es que a todo le vas a decir que no, pero no a todo se le va a decir que sí. Otra de las cosas muy importantes es buscar apoyo, es rodearte de personas que te animen, que te recuerden tu propósito cuando te sientas cansado, cargado. Puedes acercarte a alguien y decirle, mira,
yo me siento cansada, me siento cargada, no sé qué hacer, ¿verdad? Desahogarte, eso es algo muy importante. Hay veces que estamos tan cargados porque es que nos llevamos todo y no nos aprendemos a desahogar. Y en esa, ¿verdad? Tengo que admitirlo, yo soy una, de que a veces me cuesta expresar o decir cuando ya llega un punto que uno dice, ya no puedo, es demasiado. Y hay veces que uno necesita como que abrir y desahogarse lo que siente. ¿Verdad? Para esto es importante rodearse de las personas adecuadas y saber a quién expresarle cómo te sientes. Que si estás agotada y cansada, no vayas a donde uno que siempre critica o alguien que también está cansado, porque entonces se van a unir dos cansados y entonces los dos se van a rendir. Pero ¿qué tal si buscas personas que te puedan animar, que te puedan ayudar, que te puedan reenfocar? El volver a mirar por qué empezaste. Porque hay cargas que sí que nos van a cansar, que no nos corresponden, pero hay cargas que sí nos corresponden. Hay situaciones que nos van a pasar y va a llegar el cansancio porque somos seres humanos y el cansancio llega. Pero cómo nosotros no desistir, no dejarnos, no rendirnos, no retroceder ante el propósito de Dios por circunstancias que puedan estar pasando en el momento. Las circunstancias son temporales, el cansancio puede llegar, pero las fuerzas de Dios son eternas y el propósito de Dios es eterno para sobre tu vida. Y lo que Dios habló sobre tu vida se va a cumplir a pesar del cansancio. El cansancio es esa hora, pero su propósito es eterno. Descanse sus promesas. Rodéate de Él, busca de Él, cuida de tu salud. Esto también es muy importante, el bienestar físico. Impacta directamente en nuestra vida espiritual y emocional, cómo estamos comiendo, cómo nos estamos dirigiendo. Y esto es algo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Puedo testificar, ¿verdad? Porque para eso está este podcast, para que podamos ayudarnos y darnos herramientas y ser vulnerables ante situaciones que también pasamos, porque que yo te traiga herramientas, que yo te traiga consejos, no significa que yo soy perfecta o que yo cumplo a cabalidad todo, ¿verdad? Estas herramientas, yo también, estas herramientas me las aplico a mí misma, son necesarias también para mí y por eso las comparto, porque son cosas que son vitales y son importantes para nuestra vida. Y una de ellas es cuidar nuestra salud. Si vamos a ver todo encierra que debemos de cuidar nuestra salud física, emocional y espiritual. Y para eso hay unos requisitos básicos que creo que todos sabemos, pero qué difícil se hace, porque si fuera tan fácil, todo lo estaríamos haciendo tan fácil. Y es que nuestro cuidado físico, mental y emocional requiere de unos hábitos saludables. Ejemplo, si tú quieres tener una salud óptima, no solo para bajar de peso, sino para que tu cuerpo esté bien, para que tus órganos estén bien, para que no tengas condiciones ¿verdad? Críticas, crónicas, pues ¿qué te dice un médico? Tienes que comer bien, tienes que dormir bien y tienes que ejercitarse. Esas son las claves de un cuidado de salud físico. Y sí, sé que no es fácil porque la cultura nos lleva a tener una vida sedentaria, de que estar sentado, de hacer las cosas más fáciles, de no tener que ejercitarnos. Y el ejercitarnos requiere de nuestro esfuerzo. El comer bien también, ¿verdad? Se nos hace bien difícil. ¿Por qué? Porque el azúcar, la harina, los carbohidratos son alimentos que gustan y que son adictivos y que cuando uno está en agotamiento, lo más que acude son a ellos. ¿Y sabes qué? Y he descubierto, y es cierto, no porque lo diga simplemente la ciencia, sino que lo he experimentado en mi vida, que cuanto más agotado uno está, más ansioso uno está, uno recurre al azúcar, recurre a los carbohidratos y ¿qué pasa? Que eso produce en nuestro cuerpo más cansancio, más agotamiento, más niebla mental y entonces más frustración porque entonces dice, no me siento bien y tampoco estoy cuidando bien mi salud. Y eso afecta, al igual que esto produce que la ansiedad, las preocupaciones y el agotamiento nos lleven a no descansar correctamente ni poder dormir bien. Y esto afecta mucho. Así que si nosotros queremos mejorar, ¿verdad? Que nuestra vida no esté en constante agotamiento físico, debemos cuidar nuestro cuerpo. Y sé que a lo mejor para todos no será de la misma manera tan fácil, pero sí es importante que cuidemos nuestra salud con hábitos
saludables. Así que poco a poco comencemos, ¿verdad?, a cambiar nuestros hábitos, ¿verdad?, a tener tiempo. Un ejemplo, una de las cosas que yo hago, la caminata mañanera, tomo tiempo para hacer mi ejercicio, que tengo que ser realista. Llevo algunas semanas sin ejercitarme como yo lo hacía, sin tener esos hábitos de salud, de alimentación, porque la azúcar gusta y es adictiva y dejarla a veces es cuesta arriba, después que como que uno la ha ido dejando. Pero lo que te quiero decir es que todos somos vulnerables, o sea, eso es algo que nos pasa a todos, no eres el único, a mí también me pasa, pero lo importante de esto es volver a retomar, que eso no te lleve a la frustración y a desistir y a rendirte, al contrario, diga, identifico esto, de qué manera voy a retomar nuevamente el propósito para entonces tener una vida renovada. Así que comencemos entonces nuevamente a esos hábitos saludables y eso es en el ámbito, ¿verdad?, físico, pero también en el ámbito emocional. ¿Qué hábitos debemos hacer emocionalmente? Pues tenemos que ejercitar nuestra mente con cosas que nos nutran, de qué nos estamos llenando, cuáles son las cosas que estamos recibiendo. O sea, siempre estás viendo las noticias o estás viendo en las redes sociales todas las catástrofes, todas las malas noticias. A medida que te sigas llenando de eso, más ansiedad, más preocupación, más frustración te llena. Y eso es algo que puedo testificar. A mí me ha pasado. Y llega un punto que digo, ya no más, porque entonces eso te lleva a agotarte físicamente y emocionalmente. Y tú llegas a un punto que dices, ya no puedo, tantas malas noticias, tantas situaciones, y te llega a pensar de que todo lo malo va a ocurrir. Pero ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestras emociones buscando palabras de aliento, cosas que nos ayuden. La palabra de Dios es vital aquí. Y esto es uno de los hábitos que lo he visto y lo he demostrado. Las veces que más ansiosa y preocupada yo he estado es cuando dejo que las noticias o las palabras de carga, de negativa, invadan mi vida y me saturen y yo siga ahí meditando en eso, en eso, en eso. Y cuando yo dejo que eso tome más tiempo en mi vida y he menguado a lo mejor en lo que es mis hábitos de lectura de la palabra o, o de hacer mis hábitos saludables, me doy cuenta que eso afecta más mi vida espiritual, mi vida física y emocional. Como que esos días estoy más ansiosa. Pero cuando comienzo esos días a ir a la palabra de Dios, ir a mi refugio, ir a mi rinconcito donde yo voy, veo la naturaleza y me conecto con la palabra de Dios y leo la palabra de Dios, me doy cuenta que esas emociones van bajando. No puedo decir que se van al 100%, porque si uno sigue saturándose de cosas que lo cargan, esa carga está ahí, pero me he dado cuenta que a medida que más profundizo en la palabra de Dios, en la oración, en esa búsqueda, en esos hábitos saludables, todo eso baja y mis emociones son equilibradas en Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios, que en Él encontramos la plenitud de gozo, que en su palabra hay vida, que en su palabra es una fuente, nos renueva, es nuestro refugio, es nuestra fuerza, es nuestra esperanza, es nuestra fe. Así que si tú sientes que tu vida está saturada, que está cansada, dice la palabra del Señor que vayan los cansados y cargados a su presencia, que Él los hará descansar. Así que qué mejor lugar que ir a la presencia de Dios en oración, en lectura de su palabra, para que tú veas que todo eso va a ir volviendo a la normalidad y serás renovado y tus fuerzas son nuevas cada mañana. Así que por última herramienta quiero compartir contigo esto. Renuévate en la palabra de Dios. Deja que la Biblia, que la palabra de Dios sea tu fuente de fortaleza diaria. Esto es algo constante, esto es algo diario, que si a medida tú vas buscando un devocional, la palabra de Dios,
comienza con un texto bíblico, pero a medida sigue profundizado y tú vas a ver que tus fuerzas van a ser renovadas, recordando por qué comenzaste el propósito. Busca esas áreas, ¿verdad? Esas herramientas necesarias para que te ayuden a que renueve tus fuerzas, porque la realidad es que el enemigo va a querer saturarte para que te rindas, para que no sigas. Pero Dios quiere recordarte hoy que en Él hay nuevas fuerzas. Así que haz hoy un plan de renovación, que esto incluya tiempos de descanso, de oración, de delegar responsabilidades. Hay cosas que no te corresponden o hay cosas que puedes delegarle a otros para que te puedan ayudar. Y asegúrate de nutrirte espiritualmente. Busca herramientas, predicaciones, canciones, blog, podcasts como este que te puedan ayudar a renovar tus fuerzas. Así que el agotamiento no significa que debes abandonar el propósito, sino que necesitas renovar tus fuerzas en Dios. Recuerda que Él te llamó con un propósito y Él te dará las fuerzas, la fortaleza para poder cumplirlo. No te rindas, solo descansa en Él y sigue adelante. Hay momentos que te vas a sentir que vas a desmayar y ese no es el momento de rendirte. Ese es el momento de descansar. Se vale descansar, pero no se vale rendirse. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas con otros, porque lo bueno se comparte, se de bendición a otros para que otros puedan recibir esta palabra de bendición y que puedan ser renovadas sus fuerzas. Le pido al Señor en este podcast que te renueve, que te llene de nuevas fuerzas, que en vez de rendirte puedas descansar en sus brazos y puedas entender que el agotamiento es temporal, pero su propósito es eterno sobre tu vida. No olvides escribirnos, dejarnos tu comentario y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal, dale follow, coméntanos, dinos desde dónde nos escuchas. Queremos saber de ti. Así que nos vemos el próximo episodio en Viviendo en Propósito de Ibelloan Podcast. Dios te bendiga.